Obra de libre difusión. Difúndala y compártala con amigos. Esta versión, en formato PDF, fue traducida y editada por Daniel Lapasano con la sola intención de dar a conocer el trabajo de la doctora Carla Turner, quien actualmente ya no está entre nosotros. Biblioteca Lapasano. 15. Suena como historias de la tierra de los espíritus si algún hombre obtiene lo que merece, o cualquier mérito que él obtenga. Coleridge. Bajo la guía de Marie, Ted comenzó a entrenarse para trabajar como psíquico o medium, tal como la Asociación Nacional Espiritual de las Iglesias definió el fenómeno. Según su declaración, un medium es aquel cuyo organismo es sensible a las vibraciones del mundo de los espíritus, y a través de cuyas inteligencias instrumentales en ese mundo, pueden transmitir mensajes y producir el fenómeno del espiritismo. Esto ciertamente parecía describir las habilidades de Ted. Sus experiencias con la aparición de la mamita, y más especialmente con el fantasma de la señorita Flowers, mostraron que su sensibilidad lo abrió a las comunicaciones espirituales. Comenzando entonces, a fines de 1970, estudió las enseñanzas espiritualistas. Marie lo instruyó en la historia y el desarrollo del movimiento, así como en la filosofía de la Iglesia, ninguna de los cuales había escuchado antes. Un mundo totalmente nuevo de la metafísica era suyo para explorar, y Ted era un alumno estrella. Después de su estudio inicial, Ted y varios otros en el grupo comenzaron sesiones de entrenamiento reales. Como parte de cada reunión, pasaron al menos una hora aprendiendo cómo meditar y cómo reconocer y compartir los mensajes que se recibieron de esta manera. El grupo por lo general consistía en una veintena de miembros, y en las sesiones de práctica todos tenían la oportunidad de transmitir las comunicaciones psíquicas a otra persona del grupo. Cuando llegó el turno de Ted, descubrió que, tal como lo había hecho con las fotos del álbum de Maya, no tuvo ningún problema en recibir material aparentemente psíquico en sus meditaciones. Su método fue similar también, estudió el rostro de cada miembro y luego pudo hacer declaraciones sobre cada uno. La precisión de sus declaraciones convenció a Marie de que Ted era el hombre cuya venida había sido predicha. Claramente, él pertenecía al grupo y tenía fuertes talentos psíquicos que ya eran bastante activos. Incluso en su primera fase de entrenamiento, Ted pudo hacer cosas que Marie solo podía hacer después de haber tenido un entrenamiento largo y vigoroso. Ella se dio cuenta de que su regalo era excepcionalmente poderoso. Pero había otras cosas que ella podría enseñarle. Un medium necesitaba saber la mejor manera de refinar los mensajes entrantes y entregarlos sin causar ofensa o daño a la persona para la que estaban destinados. La experiencia de Marie en esta área fue invaluable para Ted. Ella le enseñó a guardar cualquier material altamente personal para sí mismo hasta que pueda ser comunicado en privado y así evitar avergonzar al destinatario. Y ella le enseñó a nunca leer a alguien sin el permiso de la persona, ya que tales lecturas constituían una invasión de la privacidad tanto como escuchar llamadas telefónicas o conversaciones íntimas. Además, a Ted se le tenía que enseñar cómo interpretar el contenido de los mensajes psíquicos que a menudo se entregaban en señales o símbolos vagos. Si veía nubes oscuras reuniéndose sobre un tema, por ejemplo, aprendió a reconocer lo que podrían significar tales símbolos. Iba a haber lluvia en el desfile. Había todo un lenguaje psíquico de símbolos para aprender, y Marie era capaz de enseñarle sobre tales cosas. Ted aprendió rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que Marie lo presentara frente a grandes multitudes, leyendo a mucha gente entre la audiencia con facilidad y delicadeza. Uno tras otro, los individuos que Ted seleccionó recibieron mensajes que inundaron su mente mientras se concentraba en la cara de la persona. La exactitud de sus lecturas pronto fue ampliamente conocida. Y cuando él había dominado ese nivel de su educación y desempeño, las sesiones de estudio se intensificaron. Con una velocidad asombrosa, conquistó cada lección y pronto estuvo trabajando en el material que lo prepararía para obtener la licencia como medium de la Asociación Nacional de Espiritistas. Cuando Marie sintió que él estaba listo, viajaron juntos a la sede de la asociación en Cassadaga, Florida. Parte del proceso de licenciamiento requirió que Ted hablara ante los miembros de la Junta y también para enviar mensajes psíquicos a una gran audiencia. Esto permitió a la Junta evaluar su competencia como medium. También tomó 6 horas de pruebas escritas requeridas, que cubren la historia y el desarrollo de la asociación, y aprobó con una actuación prácticamente impecable. Ted recibió una licencia del grupo, y con eso en mano, él y Marie pudieron apelar para una carta, que fue otorgada fácilmente. Después de obtener la aprobación de los funcionarios de Georgia, fundaron la primera iglesia espiritista en el estado. En ese momento, había un grupo importante en el área de Atlanta interesado en el trabajo psíquico, y la nueva congregación floreció. Ted había llegado bastante lejos de su primer miedo y renuencia a lidiar con lo paranormal. Le agradó su asociación con otras personas que entendían su talento y apreciaban el trabajo que podía hacer. Descubrió que era muy divertido trabajar con otros psíquicos en las sesiones de capacitación,
compartiendo una visión e idioma común y apoyando los esfuerzos de los demás. A veces veía visiones o recibía información que lo perturbaba, y con frecuencia había mensajes que lo entristecían, simplemente lo habían conmovido los sueños de muertes y desastres que había tenido en Tuscaloosa. Pero también recibió mensajes que lo entusiasmaron a él y a las personas para las que estaban destinados. Ocasionalmente preveía enfermedades graves, por ejemplo, y podía alertar a sus clientes para que buscaran ayuda médica, que demostraba salvar vidas. Le mostraron nuevas posibilidades de trabajo que a menudo lo llevaron a carreras más gratificantes, y muchas veces le aseguró a la gente sobre su futura felicidad romántica, transmitiendo estas comunicaciones de los espíritus con una gratificante sensación de logro mientras veía las visiones hacerse realidad. Tales felices predicciones ocurrieron una y otra vez, todo lo cual lo convenció de que su trabajo era importante. Como Marie le había enseñado, Ted llegó a ver que en el trabajo psíquico uno tenía que aceptar los mensajes tristes tan completamente como los felices. Tanto lo positivo como lo negativo vendrían a la mente psíquica abierta, y no había más remedio que lidiar con este material y mantener un equilibrio equitativo. Ted había encontrado la existencia del mundo de los espíritus, de donde se originó ese material, y sintió que era una fuente benévola que provenía de un Dios amoroso y afectuoso. Al ponerse en contacto con sus guías espirituales y transmitir sus comunicaciones, Ted creía que estaba ayudando a este mundo invisible. Sus esfuerzos, aprendió a través de sus estudios, fueron para enseñar a la humanidad que la muerte no es el fin de la existencia, que verdaderamente existe una vida futura y que Dios está a cargo de todo. Ted tenía varios guías espirituales que trabajaron con él. Uno era conocido como Rafael, que decía ser una entidad española. Otra guía mucho más vivaz y entretenida fue el espíritu de una joven llamada Sharon. En la vida, ella había sido una querida amiga de Ted, pero murió a los 16 años. En su forma espiritual, Sharon era una delicia y una artista al igual que Ted. Sabía que ella había estado viva, y fue una prueba para él, que el individuo continuara después de la muerte del cuerpo terrenal. Durante este tiempo de entrenamiento, Ted discutió con los demás, su visita de la figura de la tía Jemima. Él dio un recuento detallado del evento, incluido el vívido del casi tridimensional traje púrpura y esmeralda que ella llevaba. Ninguno de sus colegas, sin embargo, fue capaz de transmitir un mensaje claro sobre su propósito al visitar a Ted. Pero razonaron que, dado que Ted había crecido en el país agrícola de Alabama, la mami negra debía de ser un espíritu asociado con la granja de su abuela. Tal vez, pensaban, ella había acudido a él para abrir sus ojos a la existencia del mundo de los espíritus y propulsarlo hacia el estudio de tales cosas. Esto ahora tenía sentido para Ted, y él aceptó esa explicación, a pesar de que nunca hubo una comunicación definitiva sobre su propósito. Y cuando miró hacia atrás en la experiencia con la señorita Flowers, Ted pudo ver cómo había sido instrumentado en llevar a cabo un deseo benevolente de su parte para ayudar a su ahijado a completar su educación. Todo parecía maravilloso desde la nueva conciencia de Ted sobre el mundo de los espíritus amorosos. Vio cómo los espíritus habían preparado a Marie para su llegada a Atlanta mucho antes de que él decidiera ir allí, y cómo habían dispuesto que él trabajara con Harriet para que él y Marie se conocieran. Para él, era aún más una prueba de que efectivamente había sido elegido para el trabajo psíquico, y su vida durante los siguientes años fue feliz y satisfactoria. Aún así, a veces ocurría un evento que realmente no encajaba en su nueva filosofía. No había nada en sus estudios metafísicos que explicara estos extraños episodios y contactos extraños con fuerzas diferentes a cualquier otra cosa que hubiera experimentado. El primero inusual incluso llegó a la mitad de la noche, unos años después de que él y Marie comenzaran la congregación de Atlanta. La llamó a la mañana siguiente, ansioso y deprimido, para darle una descripción completa, esperando poder ayudarlo a entender lo que había sucedido. Esto no fue como cualquier experiencia que haya tenido, comenzó. Estaba dormido, y de repente me desperté sin saber por qué. Traté de levantar la cabeza y mirar alrededor, pero no podía moverme. Estaba absolutamente, totalmente paralizado. Y cuando me di cuenta de que no podía moverme, mi corazón comenzó a acelerarse y supe que algo andaba mal. Luché, Marie, realmente luché, le dijo, y finalmente pude moverme lo suficiente para mirar alrededor de la habitación. Todo el lugar se estaba llenando de niebla, como la niebla que entra por la bahía de San Francisco. Simplemente rodó a mi alrededor hasta que toda la habitación quedó envuelta y no pude ver nada más. Estaba realmente asustado, pensé que tal vez el lugar estaba en llamas. ¿Qué pasó entonces?, preguntó Marie preocupada. Seguí luchando por liberarme de lo que sea que me estaba reteniendo, dijo. Quería levantarme y ver qué demonios estaba pasando. En este momento, mi corazón latía tan rápido que pensé que iba a salir de mi pecho. Y fue doloroso. Quería gritar, intenté gritar, pero nada salió de mi boca. La niebla estaba en todas partes. Y luego vi una pequeña luz en la distancia.
Se acercaba cada vez más a través de la niebla hasta que estaba justo frente a mi cara. Parecía una especie de lápiz, con la parte donde una goma de borrar estaría brillando, como una pequeña bombilla. No recuerdo de qué color era, blanco, creo, o ámbar. Y cuando se acercó a mi cara, vi que había una mano sujetando esta cosa. Intenté recordar cómo era realmente la mano, pero no puedo. Entonces la mano movió este palo de luz aún más cerca de mí, continuó, y justo antes de que tocara mi frente vi una cara. ¿De quién era la cara?, interrumpió Marie. No lo sé, dijo, tampoco puedo recordar eso. Pero estaba aterrorizado, Marie, muerto de miedo. Y luego la cosa luminosa tocó mi frente, justo en el área del tercer ojo, y cuando eso sucedió, de repente me relajé por completo. No tenía más miedo. De hecho, todo se sintió maravilloso, y como una oleada de electricidad, o de dicha y amor celestiales, atravesó mi cuerpo. No recuerdo haber sentido algo así antes. Fue realmente maravilloso. Hizo una pausa, recordando la vívida sensación. Gracias a Dios por eso, dijo Marie. Entonces, ¿qué hizo el espíritu una vez que estuviste tranquilo? ¿Recibiste un mensaje o una explicación? Nada, le dijo Ted. Todo quedó en blanco después de eso. Esta mañana, sin embargo, todavía puedo recordar la sensación de miedo. Solo pensando en cómo comenzó todo, puedo sentir ese terror. Y luego se desvanece en esa sensación de felicidad. Estoy confundido, no sé qué pensar al respecto. ¿De qué demonios fue todo eso, Marie? ¿Qué me pasó? Desearía saberlo con certeza, respondió ella. Pero no puede ser nada negativo, así que no te preocupes por eso. Tal vez los espíritus estaban tratando de despertar un nuevo poder dentro de ti, no lo sé. Quizás estuviste siendo llevado a un nuevo nivel de conciencia. Eso podría explicar la descarga eléctrica. Bueno, me dejó sin aliento, dijo Ted. Me siento como el infierno. Marie lo tranquilizó y le dijo que tuviera fe en el funcionamiento del mundo de los espíritus. Ted quería confiar, pero su condición física lo dejó deprimido y enfermo, sin ninguna energía. Y eso no se sintió bien para él. En todos sus muchos otros contactos con guías espirituales, nunca fue físicamente afectado. Lo que le molestaba aún más era que no había habido comunicación ni guía espiritual reconocible, solo una cara no recordada y la mano que tocaba el palo de luz en su cabeza. Durante los días siguientes, Ted estaba obsesionado con tratar de comprender la experiencia. Él y Marie lo discutieron repetidamente, pero sus explicaciones no lo satisfacieron. En el fondo, Ted tenía serias dudas sobre lo que le habían hecho y, por primera vez en muchos años, también sentía rabia y resentimiento. En varias ocasiones trató de interrogar a Rafael y Sharon, sus guías espirituales familiares, pero no le dieron ninguna respuesta sobre el evento. La única forma en que Ted pudo superar su depresión y ansiedad relacionadas con el evento fue para decirse a sí mismo que todo había sido un sueño aterrador. Y eso solo funcionó mientras no se permitiera pensar en la mano, la cara y la conmoción que lo dejó inconsciente. Por la noche, sin embargo, el miedo era peor. Ted ya no podía dormir en la oscuridad, así que consiguió una luz nocturna, pero aún así estaba nervioso e incapaz de descansar bien. Tenía frecuentes ataques de ansiedad, y cuando finalmente se quedaba dormido, a menudo se despertaba nuevamente, especialmente entre las 3 y las 4 a.m. Necesitaba ayuda. Ted fue al médico, y se le recetó un somnífero. Ayudó mínimamente, pero también afectó su estado de ánimo, ya que Ted notó cambios desde un estado nervioso y sobresaltos a ataques de depresión. No mucho después del episodio de la niebla en la habitación, Ted tuvo otra experiencia nueva para la cual su entrenamiento metafísico no lo había preparado. Apareció un nuevo espíritu, o al menos pensó que debía ser un espíritu. Pero era mucho más extraño que cualquier guía que haya escuchado o encontrado. Y una vez más, comenzó a la mitad de la noche. Al principio, pensó que estos encuentros también eran sueños, debido a su total extrañeza. Mientras dormía, una entidad aparecía y llevaba a Ted a un lugar desconocido donde se le instruyó sobre lo que la nueva entidad le dijo que eran verdades espirituales. Este se llamaba a sí mismo Volmo, y cuando Volmo le dio sus instrucciones, Ted se sintió como si él estuviera en un estado muy alterado. Cada mañana, después de una visita de Volmo, Ted se despertó con curiosidad y trató de recordar las lecciones espirituales. Pero solo podía recordar una pequeña parte de las enseñanzas de Volmo, como si se hubiera bloqueado mucho más o simplemente se hubiera desvanecido. Su falta de memoria fue desconcertante. En el pasado, los mensajes espirituales siempre llegaban mientras Ted estaba completamente despierto, y no tenía problemas para escucharlos o recordarlos. Pero con Volmo, era diferente. Esto es realmente extraño, le dijo a Marie poco después de sus primeros encuentros con Volmo. Este espíritu,
o lo que sea que Volmo sea, simplemente no es humano. Quiero decir, la forma en que se ve, la forma de su cabeza y todo lo relacionado con él no es humano. No entiendo, dijo Marie. ¿Cómo es él, entonces? Es alto, muy alto, explicó Teddy. Cuando estoy parado junto a él, él se eleva un pie o más sobre mi cabeza, así que creo que mide 6 pies y medio, tal vez 7. Y macizo. Tiene un cuerpo fuerte y poderoso, y es de color oscuro, gris opaco o marrón oliva. Nunca escuché hablar de alguien así, dijo Marie, desconcertada por esta nueva entidad. Parece muy amable y agradable, continuó Ted, pero a decir verdad, la forma en que se ve seguro me asusta. Volmo es horriblemente feo. Su cabeza no tiene pelo, y hay crestas óseas, en la parte superior. Sus ojos no se ven humanos, eso es seguro. Son oscuros, tipo de amarillo dorado, y no hay párpados. Pero su boca es la peor parte, Marie. Parece una gran boca de pescado, con dientes afilados. ¿Qué pasa con sus manos? Los vi con bastante claridad. Solo hay 3 o 4 dedos en cada mano, y creo que están ligeramente palmeados. Las manos se ven como garras, porque tiene estas uñas largas y puntiagudas en cada dedo. Entonces, ¿qué crees que es este personaje? Es un misterio para mí, admitió Marie. Dices que te está enseñando cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, no te rías, dijo Ted, pero anoche, cuando vino y me sacó de la cama, me enseñó a caminar a través de las paredes. Me llevó a la pared del dormitorio y me dijo que era fácil atravesar la materia sólida. Dijo que todo depende de cómo percibo la materia. Por ejemplo, si pienso en la materia como sólida, será sólida, pero si me doy cuenta de que tiene una densidad diferente a la mía, entonces puedo controlarla y moverla como si fuera agua. Volmo me mostró lo que quería decir, continuó Ted. Metió su mano directamente a través de la pared. Luego me dijo que lo intentara, y lo hice. ¿Realmente funcionó?, preguntó Marie. No, no la primera vez. Pero lo probé más tarde, y lo juro, mi mano atravesó la pared como si no estuviera allí. Y ahora que ha trabajado conmigo algunas veces, es fácil. Nos paramos junto a la pared, y luego él toma mi mano y nos movemos a través de la pared, así de simple. ¿A dónde vas cuando pasas a través de la pared? Desearía saberlo, rió Ted. He tratado de recordar lo que sucede después de eso, pero simplemente no lo sé. Es como si me quedara en blanco. ¿Te sientes bien cuando él está contigo, haciendo todo esto? Sí, es divertido, dijo Ted. Me gusta, y estoy sorprendido por las cosas que me mostró. Pero desearía saber lo que realmente es Volmo. Me has enseñado todo en la filosofía del espiritismo, pero no recuerdo nada que explique a este chico. Marie tampoco pudo explicarle a Volmo. Pero más tarde, cuando estaban discutiendo estas visitas nocturnas, Marie comenzó a tener una imagen del ser. Ella le pidió a sus guías espirituales que la entendieran, y finalmente llegó una explicación. Puedo ver la imagen de Volmo, le dijo a Ted con entusiasmo. Él está aquí en forma de espíritu a tu alrededor en este momento. Ella dio una descripción física que coincidía con el ser que Ted había llegado a conocer tan íntimamente. Mis guías me dicen que Volmo no es de esta tierra, continuó. Es un espíritu interplanetario, pero se ha perdido en nuestro plano terrestre y ahora no puede escapar. Es por eso que se ve muy extraño, porque nunca ha nacido en nuestro mundo. Pero los guías me dicen que no debes temerle. Él es completamente inofensivo para ti. De hecho, dicen que Volmo es un espíritu altamente desarrollado en su propio plano, y que será de gran ayuda para ti. Esta información le dio a Ted algún alivio, e intentó aceptar la explicación de los guías. Nunca lo habían llevado por mal camino en el pasado. Si algún espíritu interplanetario quisiera ayudarlo, no se resistiría. Y si le molestaba el hecho de que no podía recordar mucho de lo que sucedió cuando estaba con Volmo, bueno, simplemente confiaría en que algún día todo se aclararía. Biblioteca La Passano.